los elementos que componen este modo de la sucesión por causa de muerte. Y si el primer elemento es la muerte, pues hagamos una breve mención a la muerte, ¿sí? Cuando hay el fallecimiento de una persona natural, entonces se presenta el primer elemento, ese fallecimiento se acredita, como me lo indica el decreto 1260 del 70, es decir, con el respectivo registro civil de defunción de la persona, para fallecimientos que ocurrieron antes del 15 de junio de 1938, se acreditan con la respectiva partida eclesiástica. Me queda una inquietud, no recuerdo si 15 u 11 de junio de 1938, ya lo voy a verificar. Pero se prueba con la respectiva partida eclesiástica de defunción. Entonces, para los actos anteriores al 15 de junio de 1938, la prueba es la partida eclesiástica de defunción debidamente autenticada ante la curia. Para los actos con posterioridad a esa fecha, la prueba es el registro civil de defunción con la cual acreditamos la muerte de una persona. Yo siempre, pues hay una sola muerte, no obstante, doctrinaria o académicamente las muertes se clasifican, ¿sí? Pues uno se puede morir de muchas maneras, pero para la ley existe una clasificación de las muertes, ¿sí? La primera clasificación que conocemos es la muerte real y la muerte presunta, pero yo voy a dar como un orden diferente. Las muertes pueden ser 4. Tenemos muerte real, muerte encefálica, muerte presunta por desaparecimiento y muerte cierta sin cadáver. Muerte cierta sin cadáver. Muerte real, pues como su misma palabra lo dice, es aquella que se verificó, se llevó la prueba como tal ante el funcionario del registro y el funcionario hace la apertura del registro civil. Listo. Sea muerte natural, una muerte violenta, una muerte natural, sí, o violenta. En esos casos se lleva la respectiva prueba, el certificado médico o las declaraciones de los testigos ante el funcionario del registro civil y él hace la respectiva apertura. La muerte encefálica es una muerte regulada legalmente para efectos de trasplantes de órganos, pero es de bastante importancia en materia médica porque cuando ya hay una muerte encefálica, los médicos se encuentran autorizados para certificar que ya ocurrió la muerte de la persona, ¿sí? Es lo que coloquialmente se denomina muerte cerebral. Es ese hecho biológico que produce en una persona la terminación completa de las funciones del tallo encefálico. Puede que las funciones cardiopulmonares se mantengan, pero esas funciones cardiopulmonares se mantienen de manera mecánica o artificial y se pueden mantener para efectos de conservarla para trasplantes de órganos. Pero realmente ya hay un cese de la función cerebral, hacia allá esas funciones cardiopulmonares se mantengan artificialmente. Si hay ese cese de las funciones cerebrales, está el médico autorizado para certificar que ocurrió la muerte. Existe otro tipo de muerte, que es la muerte presunta por desaparecimiento. Esta muerte uno la trabaja por allá, pues los jueces de familia la trabajan permanentemente y se ve en los primeros años de la carrera, y es aquella muerte que está precedida de un desaparecimiento de una persona por más de 2 años, término que permite adelantar el proceso de jurisdicción voluntaria de muerte presunta por desaparecimiento, ¿sí? A los 15 días yo puedo, de desaparecer a la persona, puedo iniciar el trámite de declaratoria de ausencia, pero ese trámite de declaratoria de ausencia es con el fin de nombrar una administradora de esos bienes de la persona que está ausente. Pero cuando ya se han cumplido los 2 años de las últimas noticias, ya la ley me permite que yo adelante un proceso de jurisdicción voluntaria denominado muerte presunta por desaparecimiento. Una vez se haya cumplido con todos los requisitos del proceso de muerte presunta por desaparecimiento, que no es el momento aquí para entrar a analizarlo, pues, aunque en materia sucesoral hay mucho para abarcar, pero pues no me daría el tiempo, vamos a revisar un tema muy importante,
y es que en materia de sucesiones siempre tenemos que tener muy clara la fecha de la muerte de una persona, ¿sí? O sea, necesitamos saber el día exacto en que una persona se murió. En el registro civil debe aparecer un día exacto. No es posible un mes, no es posible un intervalo, es necesario un día exacto. Y si así no aparece, pues hay que entrar a determinar cómo me lo permita la ley. ¿Por qué es necesario un día exacto? Porque la fecha exacta de la muerte de una persona me determinan los derechos de otros en esa sucesión. ¿Sí? Con la fecha exacta yo puedo determinar si hay lugar a la representación, si hay lugar a la transmisión, ¿sí? Puedo determinar si había compañera permanente, si había cónyuge, entonces sí necesito determinar una fecha exacta de muerte. Ante esa necesidad, el artículo 97 del Código Civil en el numeral sexto me indica que el juez en los casos de muerte presunta por desaparecimiento, excúsenme, debe fijar como fecha de muerte el último día del primer bienio, es decir, el último día de los primeros 2 años. ¿Qué quiere esto decir? ¿Cómo se regula este tema? Se regula de la siguiente manera. Martín desapareció el 5 de mayo del año 2012. La fecha de las últimas noticias fue el 5 de mayo del 2012. En el año 2016 se adelantó el proceso de muerte presunta por desaparecimiento, se hicieron las publicaciones, se hicieron mínimo 3 con un intervalo de 4 meses entre cada una, se llegaron las pruebas, tenemos todo cumplido, va a salir la sentencia, entonces el juez señala como fecha de muerte 5 de mayo del año 2014. Esa fecha me determina quiénes van a ser herederos de Martín. ¿Listo? Sin embargo, para que vamos haciendo una lectura conjunta de las normas. Artículo 97 del Código Civil dice: si pasaren 2 años sin haberse tenido noticias del ausente, se presumirá haber muerto este, si además se llenan las condiciones siguientes. Me dan pues los numerales y voy al sexto. El juez fijará como día presuntivo de la muerte el último día del primer bienio contado desde las fechas de las últimas noticias, o sea, el último día de los primeros 2 años. Y transcurridos 2 años más desde la misma fecha, concederá la posesión provisoria de los bienes del desaparecido. Esta parte ya no tiene aplicación porque ya a partir del Código General del Proceso fue derogada completamente la posesión efectiva de los bienes. Entonces nos quedamos hasta el último día del primer bienio contado desde las fechas de las últimas noticias. Pero hay un artículo muy interesante, pero hay otro numeral muy interesante, que es el 7, dice: con todo, si después que una persona recibió una herida grave en la guerra o naufragó la embarcación en que navegaba o le sobrevino otro peligro semejante, no se ha sabido más de ella y han transcurrido desde entonces 4 años, y practicándose la justificación y las citaciones prevenidas en los numerales precedentes, fijará el juez como día presuntivo de la muerte el de la acción de guerra, naufragio o peligro, o no siendo determinado ese día, adoptará un término medio entre el principio y el fin de la época en que pudo ocurrir el suceso y concederá inmediatamente la posesión definitiva de los bienes del desaparecido. ¿Sí? Bueno, es que el desaparecimiento ocurrió fue porque hubo una situación catastrófica, ¿sí? Hubo un peligro, una guerra, un naufragio, entonces se presentó una situación catastrófica, pues ahí no voy a poner como día presuntivo de muerte el último día, los primeros 2 años contados desde la fecha de las últimas noticias. Ahí el día de la muerte va a ser la fecha donde ocurrió esa guerra, ese incendio, ese peligro, ese naufragio. Y si ocurrió en varios días o en un periodo de tiempo que haya comprendido varios días, pues ya el juez señalará un día exacto entre esos posibles que pudo haber ocurrido. No más, pues por ponerles un ejemplo de la importancia de este tema, encontré una sentencia de tutela muy interesante donde
se interpuso una acción de tutela contra un juez de familia por haber señalado como fecha presuntiva de la muerte de una persona, según el numeral sexto, el último día de los primeros 2 años. ¿Sí? La persona, los demandantes que solicitaron la declaración de muerte presunta, manifestaban que la fecha de la muerte no podía hacerse con fundamento en el numeral sexto, sino en el numeral sexto, porque realmente la había aparecido en un accidente y por consiguiente era el numeral séptimo. Este elemento fue un elemento nuevo que sacaron cuando salió la sentencia, pero había una razón de fondo. Y es que cuando salió la fecha, la sentencia de muerte presunta por desaparecimiento, la compañía de seguro, porque era un bombero, no le pagó el seguro de vida, porque manifestó que con la fecha de muerte ya el seguro, o sea, la fecha de muerte que dio el juez, ya la póliza no tenía vigencia, había vencido meses antes, ¿sí? O sea, el hecho ocurrió y meses, el hecho ocurrió, ellos no manifestaron este hecho, esta circunstancia, entonces el juez fijó como fecha de muerte el último día de los primeros 2 años. Claro, la póliza había vencido, no cubre el siniestro, y ellos alegaban que realmente una equivocación del juez, pues debió haber fijado la fecha de muerte, no con fundamento en el numeral sexto, sino con fundamento en el numeral séptimo. Existe otro tipo de muerte, que es la muerte cierta, sin cadáver, muy relacionada con lo que acabamos de trabajar, que se encuentra regulada en el artículo 79 del decreto 1260 del 70. ¿Sí? En este artículo se establece que hay una defunción cierta, o sea, se sabe que ocurrió la muerte de una persona, ¿sí? Pero no existe el elemento físico del cadáver. Y esto puede ocurrir en eventos catastróficos como los acabados de mencionar, un accidente aéreo, un naufragio, pues una guerra, se llegó a un lugar y están todo incinerado, etcétera, etcétera. Entonces, en estos eventos, la defunción fue cierta, mas no existe de manera física el cadáver o no se encontró el cadáver. ¿Sí? Supónganse ustedes una catástrofe como la de Armero, cobró muchísimas vidas, pero todos los cadáveres no fueron encontrados. La muerte fue cierta, efectivamente la persona murió, pero no se tiene el elemento físico probatorio de la muerte, que es el cadáver. En esos casos se autoriza previo decreto judicial, pues, o previa autorización judicial, se autoriza el registro civil. Aclaro que no es necesario un proceso de jurisdicción, que no es necesario un proceso de muerte presunta por desaparecimiento, es simplemente pedir la autorización judicial para el registro, no como tal un proceso de muerte presunta por desaparecimiento, sino un proceso donde yo le digo al juez, señor juez, vea, esta persona falleció en este evento, o sea, está probada su muerte en este evento, no tenemos el elemento probatorio, por consiguiente, autorice el registro civil de defunción. Y ahí entonces tendría ya correlación lo dispuesto en el numeral séptimo del artículo 97 del Código Civil. ¿Qué más tenemos con relación a la muerte? Con relación al concepto muerte, tenemos un tema que se ve por allá empezando la carrera o que nos lo enseñan por allá empezando la carrera, que es el tema de la conmuriencia o conmoriencia, ¿sí? Que se encuentra regulada en el artículo 95 del Código Civil. ¿Cómo se encuentra regulada? Dice la norma. Si por haber perecido 2 o más personas en un mismo acontecimiento, como en un naufragio, incendio, ruina o batalla, o por otra causa cualquiera que no pudiere saberse el orden en que ha ocurrido sus fallecimientos, se procederá en 2 casos como si dichas personas hubiesen perecido en un mismo momento y ninguna de ellas hubiese sobrevivido a la otra. ¿Sí? Tenemos cómo ocurre la conmuriencia. Pues si personas que no estamos llamados a heredarnos, abordamos el mismo avión, el avión se accidenta y fallecemos, pues hay una catástrofe, muertes simultáneas, pero pues no va a haber conmuriencia porque todos somos personas de familias diferentes, no estamos llamados a heredarnos mutuamente, ¿sí?
Supónganse ustedes que no hay ningún familiares o no hay grupos familiares que hayan viajado juntos que estén llamados a heredarse mutuamente. Entonces hay muerte simultánea, pero sin trascendencia en este tema de la conmuriencia. ¿Cuándo realmente tiene trascendencia? Cuando esas personas que mueren en un mismo evento son llamadas por ley o por testamento a heredarse. O sea, hay herederos recíprocos, ¿sí? Entonces, en el mismo avión están varios hermanos, en el mismo vuelo está el papá y los hijos, en el mismo vuelo están personas que por su vínculo o por el testamento están llamadas a heredarse. Ahí sí cobra importancia el tema de la conmuriencia en materia de sucesoral. ¿Y qué importancia tiene? Cuando no se logra determinar por pruebas científicas, por pruebas técnicas, quién murió primero y quién murió después, pues se excluyen mutuamente como herederos, ¿sí? Si van viajando 3 hermanos y no se logra determinar cuál de esos murió primero, cuál de esos falleció después, entonces entre ellos se presenta la figura de la conmuriencia. Ninguno de ellos hereda al otro. ¿Por qué no se puede dar la figura de la herencia? Porque para yo heredar por representación o para ser heredero por representación, tiene que haber del primero llamado una muerte con anterioridad al causante. Y cuando es por transmisión, debe haber una muerte con posterioridad al causante. Entonces, mire que hay un término, ¿sí? O hay un elemento temporal, una muerte con posterioridad o una muerte con anterioridad. En la conmuriencia eso no es posible, por consiguiente, cuando hay conmuriencia, no hay ni transmisión ni representación. La conmuriencia puede ser simple, puede ser compuesta. La simple es cuando uno solo de los conmurientes está llamado a suceder al otro. Supónganse ustedes que en ese vuelo hay 2 hermanos, ¿sí? Uno de ellos tiene un hijo, el otro no tiene a nadie. Solamente lo sobrevive su hermano. En ese caso habría una conmuriencia simple, porque en unas circunstancias normales de muerte, el hermano que falleció, si él fallece, uno de los hermanos que falleció que tiene un hijo en un evento cualquiera, en el evento de muerte de él, pues su hijo es su heredero. Y en el caso del hermano, si él muere, como no tiene más herederos, pues el hermano sería su heredero. Entonces acá estamos en una conmuriencia simple porque solamente uno de los hermanos sería heredero del otro, ¿sí? Más el otro no sería heredero del otro hermano porque tiene un hijo que no hereda. ¿Listo? En cambio, tenemos una conmuriencia compuesta cuando ambos son herederos recíprocos. Supónganse ustedes que solamente se tienen esos 2 hermanos. Entonces, tenemos a Martín y a Carlos, no hay nadie más, Martín es el único hermano de Carlos, Carlos es hermano de Martín, ellos son herederos, no hay testamento, no hay padres, no hay hijos, no hay nadie más, y por consiguiente se excluyen mutuamente como herederos. Ni Carlos hereda a Martín, ni Martín heredará a Carlos.